A ver, ¿qué pesa más? ¿La deuda real que tiene un país o la historia que se cuenta sobre esa deuda? Hoy vamos a ver cómo una simple narrativa, un relato, puede llegar a poner de rodillas a toda una economía. Y lo más increíble de todo, crear una realidad por sí misma. Vámonos a noviembre de 2011. La crisis de la deuda soberana en Europa está que arde. Y de repente, el principal periódico económico de Italia saca este titular en portada. Ojo, que esto no era una noticia, era una exigencia en toda regla para que el gobierno de Berlusconi hiciera algo ya, o directamente se echara a un lado. Una presión mediática brutal, que marcó un antes y un después. Bueno, este va a ser nuestro recorrido de hoy. Empezaremos viendo cómo cae la primera ficha del dominó, luego vamos a analizar con lupa qué es lo que la empuja, le pondremos cifras al miedo, nos asomaremos a la mente de un inversor en pleno pánico y al final buscaremos ese ancla que podría evitar que el barco se hunda. Venga, pues empecemos por el principio de todo este efecto dominó. ¿Cómo arranca la bola de nieve? Vamos a ver el mecanismo exacto por el que la presión de fuera empieza a tirar las piezas una detrás de otra. Y lo más curioso es que este proceso casi siempre sigue un guión de 4 pasos. Primero, se crea una narrativa, una historia. Segundo, los mercados reaccionan. Tercero, el país paga un coste real y contante y sonante. Y cuarto, el gobierno no tiene más remedio que hacer un ajuste. Es un círculo vicioso que se va retroalimentando y ahora lo vamos a desmenuzar. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a ver cómo se mueven esas dos primeras fichas del dominó, la narrativa y la reacción de los que mueven el dinero, los inversores. A ver, medios como El Sole 24 Ore no se limitan a dar noticias. Lo que hacen es crear un estado de opinión, un marco mental. Cuando pidieron un gobierno técnico, no estaban prediciendo un riesgo, lo estaban creando. Y de paso, estaban dando permiso para una intervención desde fuera. Consiguieron crear un consenso que hizo casi inevitable la caída de un gobierno elegido democráticamente. Pensemos un segundo en esto. No fueron los votos en las urnas, fue una historia, una narrativa, la que cambió el gobierno. Para entender la reacción del mercado, necesitamos un concepto clave, la duración. Imaginaos que un bono es como un balancín en un parque. Pues la duración es, para que nos entendamos, lo largo que es ese balancín. Cuanto más largo, es decir, más duración, un pequeño empujón, como un cambio en los tipos de interés, hace que se mueva muchísimo más. Por eso los bonos a largo plazo son los más sensibles, los que más riesgo tienen. Entonces, ¿qué hacen los grandes fondos, tipo PIMCO o BlackRock, cuando huelen esa narrativa negativa? Pues siguen su manual, dan por hecho que el Banco Central tendrá que subir los tipos para calmar el ambiente, y su reacción táctica es vender a saco los bonos a largo plazo y acortar la duración de su cartera. Es una maniobra de pura supervivencia para ellos, pero el efecto dominó es que amplifica la crisis una barbaridad. Y con esto cae la tercera ficha del dominó, el coste. Porque todo este miedo no sale gratis, para nada. Vamos a ponerle cifras al pánico, para ver la factura que acaba pagando un país entero. Este coste se mide con la prima de riesgo. Es básicamente el termómetro que mide la fiebre de una economía. Mide la diferencia entre lo que paga un país por endeudarse y lo que paga el país más seguro de Europa, que es Alemania. Cuanto más alta la prima, más grave es la desconfianza. Para que nos hagamos una idea del palo que supone esto, miremos la diferencia. En un mercado tranquilo, un país puede pagar un 4% por su deuda a 10 años. Pero cuando la narrativa negativa se impone y la presión aprieta, esa prima de riesgo se dispara y el coste de financiarse puede saltar hasta el 6,5%. Y esto para un Estado no es calderilla, hablamos de miles de millones de euros extras solo en intereses. Y este gráfico lo deja clarísimo, vamos, es demoledor. Los datos de Damodaran nos enseñan que a medida que la calificación crediticia de un país baja, el coste de su deuda se dispara de forma exponencial. Pasar de tener una buena nota a una nota de bono basura significa que los costes de financiación se multiplican varias veces. Vale, y ante este asedio financiero, ¿cómo se defiende un país? Pues el Tesoro activa un plan de emergencia como si se metiera en un búnker para aguantar los próximos 90 días. Se aplazan las emisiones de deuda a largo plazo, se centran en el corto plazo para capear el temporal y, algo fundamental, se organizan reuniones privadas con los grandes gestores para intentar calmar las aguas. Hemos visto toda la maquinaria por fuera, pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa por dentro? ¿Qué pasa en la cabeza de la persona que le da al botón de vender? La respuesta, y esto es lo fascinante, no está en las hojas de cálculo, está aquí dentro. Vamos a bucear en la neurobiología de una decisión financiera tomada cuando todo parece que va a estallar.
Resulta que en nuestro cerebro hay como dos equipos que se pelean constantemente. Por un lado está el sistema de reacción, nuestro piloto automático de lucha o huida, que es pura emoción, puro impulso, y siempre está pensando en el pasado o en el futuro. Y por otro lado está el sistema de la razón, el que nos dice parar, respira, analiza, y nos permite tomar decisiones con calma centradas en el aquí y el ahora. Claro, si el sistema de reacción se descontrola, nos lleva a cometer errores de bulto. Si lo que domina es el miedo, esa aversión a perder, ¿qué hacemos? Vender en pánico. Si lo que domina es la codicia, el pensar en el pelotazo futuro, pues caemos en un exceso de confianza y arriesgamos demasiado. Ambos caminos llevan directos a la volatilidad del mercado. Muy bien, hemos visto el caos a nivel de una sola persona. Pero, ¿y si hubiera alguien capaz de resistir ese impulso en medio de la tormenta? ¿Qué efecto tendría eso a gran escala? Y aquí es donde entra en juego una figura que podríamos llamar el agente centrado. Es esa persona, ya sea un inversor o un responsable político, que actúa desde la calma, desde el equilibrio, desde el sistema de la razón. Es capaz de ignorar el ruido y el pánico de todo el mundo y ejecutar su plan, incluso cuando todos corren en la dirección contraria. Y aquí está la clave de todo. La estabilidad mental de la gente que toma las decisiones no es algo secundario, no. Es un activo crucial para frenar el riesgo de que todo el sistema se venga abajo. Es un auténtico cortafuegos contra el pánico. Y si no, miremos los ejemplos de Italia en 2011 y de Grecia entre 2010 y 2012. Son el caso de estudio perfecto de lo que pasa cuando esta estabilidad se rompe. La presión de la narrativa fue tan bestial que la voluntad política se vino abajo, y el resultado fueron cambios de gobierno y políticas de austeridad durísimas impuestas desde fuera. O sea, una pérdida de soberanía económica en toda regla. Y con todo esto llegamos a la gran conclusión de este análisis. En la economía de hoy, gestionar la percepción, la historia que se cuenta, es tan importante como gestionar los números puros y duros del déficit o del crecimiento. Una cosa no funciona sin la otra. Así que cerramos con una pregunta que va más allá de las cifras. En los momentos más oscuros de una crisis, cuando el pánico es la norma, ¿no será que la calma, el equilibrio y la estabilidad interior de los líderes son en realidad el activo más valioso que tiene una nación?